Capítulo 6. La área de la tercera civilización. En la vasta extensión del universo, existe un planeta diferente a cualquier otro. Novus Orbis. Una colosal supertierra con un diámetro 2,5 veces mayor que el de la Tierra. Cuenta con una superficie 6 veces más grande, adornada con innumerables continentes, cada uno vasto y majestuoso por derecho propio. Pero lo que realmente distingue a Novus Orbis es la presencia de un elemento natural conocido como magia. La magia fluye por las venas mismas del planeta, una fuerza tangible que impregna cada aspecto de la vida. No es un poder de otro mundo, sino parte del orden natural, aprovechado por todos los que habitan el mundo. Mediante la manipulación del maná, una fuente de energía natural dentro del cuerpo, los individuos pueden blandir la magia con efectos extraordinarios. Pero el maná no se limita únicamente a la forma humana. También puede encontrarse dentro de gemas y herramientas mágicas, proporcionando los medios para que las civilizaciones florezcan de formas inimaginables en la Tierra. Dentro del reino de Novus Orbis, existen dos dominios distintos: las áreas civilizadas y las no civilizadas. En las primeras, las naciones prosperan en medio de tecnologías avanzadas y destreza industrial, mientras que las últimas permanecen estancadas en una era de renacimiento preindustrial. Pero incluso dentro del reino civilizado, abundan las disparidades, lo que da lugar a la división de la primera, segunda y tercera áreas de civilización. La área de la primera civilización, personificada por su maestría en la magia, se sitúa a la vanguardia de la innovación y el progreso. Naciones como el Sacro Imperio Milicial dominan este reino, con sus avances tecnológicos inigualables y su profundo conocimiento mágico. La sociedad se caracteriza por ciudades relucientes, agujas que perforan el cielo y una intrincada red de sistemas de transporte y comunicación impulsados por maná. Estas naciones poseen un poder que rivaliza con las leyendas antiguas, y sus ciudadanos disfrutan de los frutos de las revoluciones tanto industrial como mágica. Mientras tanto, la área de la segunda civilización mezcla el ingenio mecánico con las artes arcanas, forjando un camino de hibridación tecnológica. Aquí, naciones como la Comuna de Mu ejemplifican un equilibrio entre ciencia y magia, donde coexisten máquinas alimentadas por petróleo y dispositivos mejorados con maná. El paisaje está salpicado de centros industriales donde las fábricas producen bienes en masa y laboratorios donde alquimistas e ingenieros colaboran para ampliar los límites de lo posible. En contraste, la área de la tercera civilización, aunque rezagada en avance tecnológico, se tambalea en el umbral de la modernización, recordando a la era de finales del siglo XIX en la Tierra. Estas regiones se caracterizan por una industrialización incipiente, con chimeneas que se elevan sobre ciudades bulliciosas y ferrocarriles que cruzan el campo. La magia sigue siendo una fuerza significativa, pero a menudo queda en segundo plano frente a la marcha mecanizada del progreso. Extendiéndose por los confines del sur del supercontinente Filades, una masa de tierra 8 veces más grande que la Federación Rusa, el Imperio Parpaldía reina supremo sobre una extensión que rivaliza con el tamaño de Eurasia. Este imperio, con su intrincado sistema de estados vasallos y protectorados, comanda una población vasta y diversa. Las tierras centrales de Parpaldía son una mezcla de esplendor cultural y sofisticación tecnológica, donde grandes palacios y templos antiguos se alzan junto a fábricas modernas y academias militares. A pesar de sus vastas posesiones, el imperio se encuentra envuelto en una lucha prolongada contra una coalición de 11 imperios del norte, en una batalla por la supremacía que abarca miles de kilómetros. Estos imperios del norte, aunque individualmente más débiles, se han unido en una alianza formidable, y sus fuerzas combinadas representan una amenaza significativa para el dominio parpaldiano. La guerra en el norte es un agotador conflicto de atrición, donde el terreno accidentado y el clima severo aumentan los desafíos enfrentados por ambos bandos. La extensión geográfica del Imperio Parpaldía plantea desafíos logísticos, con una distancia de casi 6.000 kilómetros entre los centros de población del sur y la frontera norte. Abastecer a su colosal ejército expedicionario de 5 millones de hombres se convierte en una tarea hercúlea, agotando los recursos del imperio y poniendo a prueba los límites de su poderío militar. Caravanas de suministros y tropas se mueven incesantemente por los caminos imperiales, mientras que dirigibles y vehículos impulsados por maná luchan por mantener el flujo de bienes esenciales y refuerzos. En el este, surge una nueva amenaza de las profundidades del océano: el Imperio Gravalcas. Convocada por fuerzas oscuras desconocidas, esta enigmática nación pone su mirada en la conquista, extendiendo su influencia a través de los mares con una determinación implacable.
El Imperio Grabalcas, con sus avanzadas flotas navales y temibles escuadrones aéreos, abre una brecha en los mares orientales. Sus ambiciones parecen no tener límites. El Imperio Parpaldía se encuentra ahora al borde de un conflicto de dos frentes. En los pasillos del poder, los debates arrecían sobre el siguiente curso de acción del Imperio. Algunos abogan por una retirada del frente norte para centrarse en la amenaza en el este, mientras que otros creen que la victoria en el norte es la clave para asegurar su dominio sobre la tercera zona de civilización. En los grandes salones del Palacio Imperial, el alto mando parpaldiano se reúne. Sus discusiones están llenas de urgencia y tensión. El propio emperador preside el consejo, con su rostro como un cuadro de resolución estoica mientras escucha los argumentos presentados por sus asesores y generales. Mapas y gráficos cubren las mesas, detallando movimientos de tropas, líneas de suministro y estrategias potenciales. El destino del imperio pende de un hilo. Palacio Imperial, Estirant, Imperio Parpaldía. Año 10.640 del calendario central, mes 1, día 17. El calor sofocante del sol primaveral caía sin piedad sobre los salones de mármol del Palacio Imperial de Parpaldía. Dentro de las cámaras de la tercera oficina de asuntos exteriores, Caios, director del departamento, se encontraba inmerso en la delicada danza de la diplomacia, con el ceño fruncido por el peso de la responsabilidad. Mientras regresaba a su oficina, Caios no pudo evitar refunfuñar por el calor opresivo que parecía adherirse a su piel. Su mente corría con informes que revisar, negociaciones que supervisar y la inminente reunión con los embajadores de naciones que se tambaleaban ante el Imperio Grabalcas. Sentándose tras su escritorio, lanzó una mirada cansada a la pila de pergaminos, cada uno con el peso de naciones suplicando salvación. Caios no podía sacudirse la persistente sensación de pavor. Con los recursos militares del imperio al límite en el norte, sabía que sus opciones eran limitadas. Momentos después, un golpe en la puerta anunció la llegada de sus invitados. El embajador Yagou del Principado de Kuatoine y el embajador Gemou de la nación rica en petróleo de Kila. Poniéndose de pie, Caios los saludó con una sonrisa cansada, gesticulando para que tomaran asiento. Bienvenidos, estimados embajadores, comenzó Caios, con la voz teñida por el peso del mundo sobre sus hombros. Confío en que su viaje transcurrió sin incidentes. Yagou y Gemou intercambiaron una breve mirada, sus rostros delataban un rastro de cansancio por sus viajes. Era evidente que cargaban con fardos pesados. Sus naciones se tambaleaban al borde del colapso bajo el avance implacable del Imperio Grabalcas. Gracias, director Caios. Nuestro viaje fue accidentado, por decirlo menos, respondió Yagou, con la voz teñida de resignación. Pero hoy no venimos ante usted como turistas, sino como representantes de naciones con una necesidad desesperada de asistencia. Caios asintió solemnemente, su expresión reflejaba la gravedad de la situación. Entendía muy bien la posición precaria en la que se encontraban estas naciones, atrapadas entre la marcha inexorable de la conquista y la promesa de salvación bajo el estandarte de Parpaldía. Director Caios, el Principado de Kuatoine es el mayor exportador de alimentos en el continente de Rodenius. Si caemos bajo el control de Grabalcas, no solo sufrirá nuestro pueblo, sino que toda la región enfrentará escasez de comida. Caios asintió en señal de comprensión, con el ceño fruncido en una profunda reflexión. Soy consciente de la importancia estratégica de su nación, embajador Yagou. Tenga la seguridad de que el Imperio Parpaldía está listo para ayudar en todo lo que podamos. El embajador Gemou intervino, con un tono más pragmático. Director Caios, aunque agradecemos su oferta de asistencia, necesitamos más que simples promesas. El Imperio Grabalcas se está expandiendo rápidamente y el tiempo es esencial. Caios sostuvo la mirada de Gemou con firmeza, su expresión impasible pero decidida. Entiendo sus preocupaciones, embajador Gemou. Sin embargo, debe comprender que el ejército de Parpaldía está actualmente comprometido en la frontera norte y nuestros recursos están al límite. Puedo ofrecerles armas y apoyo militar, pero una intervención a gran escala no es factible en este momento. Los embajadores intercambiaron miradas inquietas. El peso de las palabras de Caios se asentó pesadamente sobre ellos. Ante una amenaza existencial, se veían obligados a confiar en promesas de ayuda que podrían no materializarse nunca. Director Caios. Con todo respeto, nuestras naciones no pueden permitirse esperar, suplicó el embajador Yagou, con la voz teñida de desesperación. Si el Imperio Grabalcas expande su punto de apoyo en nuestros territorios, las consecuencias serán catastróficas. Caios suspiró profundamente, conociendo la verdad tras las palabras de Yagou.
El Imperio Gravalcas era un adversario formidable, y la capacidad del Imperio Parpaldía para contrarrestar eficazmente su agresión era, en el mejor de los casos, limitada. Haré todo lo que esté a mi alcance para agilizar la entrega de armas y suministros a sus naciones, les aseguró Caius, con voz firme y decidida. Pero deben entender que la situación es compleja y nuestras opciones son limitadas. Al concluir la reunión, Caius pudo percibir la frustración y la decepción de los embajadores, sus esperanzas de salvación estrellándose contra las duras realidades de la geopolítica. Pero a pesar de los desafíos venideros, sabía que no descansaría hasta explorar cada vía posible de asistencia. Cuando los embajadores se marcharon, Caius se quedó solo en su oficina, con el peso de sus responsabilidades oprimiéndolo como un manto de plomo. Ante la adversidad, sabía que tendría que navegar las traicioneras aguas de la diplomacia internacional con habilidad y determinación, pues el destino de las naciones periféricas pendía de un hilo. Principado de Quatoine, continente de Rodenius. El continente de Rodenius es una tierra vasta y diversa, famosa por su rica historia, culturas vibrantes y paisajes impresionantes. En su corazón se encuentra el Principado de Quatoine, una nación extensa bendecida por la diosa de la fertilidad, Astarte. Quatoine se extiende por una superficie comparable en tamaño a China. Sus fronteras abarcan llanuras fértiles, colinas onduladas, bosques densos y cadenas montañosas imponentes. El Principado es una tierra donde la generosidad de la naturaleza florece y el ingenio humano prospera, creando una mezcla armoniosa de belleza y abundancia. La prosperidad de Quatoine está profundamente arraigada en su suelo fértil, que produce cosechas abundantes y libres de plagas año tras año. La tierra misma es un mosaico de campos verdes, cada segmento vivo con los colores de cultivos florecientes. Campos dorados de trigo se mecen suavemente con la brisa, sus ricos tonos ámbar son un testimonio de la destreza agrícola del Principado. Los viñedos se extienden en exuberantes hileras, con sus vides cargadas de racimos de frutas suculentas. Huertos rebosantes de manzanas, peras y duraznos se suman a la riqueza agrícola de la nación. Este paisaje idílico convierte a Quatoine en el granero de Rodenius, suministrando alimentos no solo a su propio pueblo, sino también a las naciones vecinas, incluyendo al poderoso Imperio Parpaldía. En Quatoine, la armonía entre humanos y semihumanos es un sello distintivo de su cultura. La diversa población del Principado incluye elfos, enanos y otras razas semihumanas que viven junto a los humanos en una sociedad construida sobre siglos de historia compartida y respeto mutuo. Esta coexistencia se celebra a través de festivales y tradiciones que honran las contribuciones de todos sus habitantes. La capital del Principado, Aetería, es una ciudad vibrante donde las elegantes agujas de la arquitectura élfica se encuentran con los diseños robustos y prácticos de la artesanía enana, y los bulliciosos mercados prosperan con el intercambio de bienes de todos los rincones del reino. Sin embargo, a pesar de su existencia floreciente, la vida idílica de Quatoine se ve cada vez más amenazada por la sombra invasora del Imperio Gravalcas. Esta fuerza brutal, conocida por su expansión implacable y la subyugación de todo a su paso, representa una amenaza extrema para la prosperidad y la paz continua de Quatoine. Los ejércitos del Imperio Gravalcas avanzan con ferocidad, buscando conquistar y reclamar las tierras fértiles que Quatoine ha cultivado durante siglos. Dentro del búnker tenuemente iluminado, la atmósfera estaba cargada de tensión. El primer ministro Kanata estaba a la cabecera de la mesa, con expresión grave mientras se dirigía a la reina Melissa y a los generales reunidos. El Principado de Quatoine enfrentaba una amenaza existencial como ninguna otra que hubiera encontrado antes, y lo que estaba en juego no podía ser más importante. La sala, adornada con mapas y gráficos estratégicos, zumbaba con la urgencia de la nefasta situación que se desarrollaba en las costas de Quatoine. El general Sambrut, un veterano curtido con mirada de acero, dio un paso al frente, con la voz teñida de urgencia. Su Majestad, primer ministro Kanata, la situación en las costas de Quatoine es nefasta. El Imperio Gravalcas ha lanzado un asalto masivo, abrumando nuestras defensas con una superioridad numérica y tecnología avanzada. Nuestras fuerzas están siendo obligadas a retroceder en cada punto, y las bajas aumentan por hora. Señaló un gran mapa clavado en la pared, detallando el estado actual del campo de batalla. El enfrentamiento inicial en la bahía de Whitecliff fue un desastre. Su bombardeo naval diezmó nuestras defensas costeras, y sus fuerzas de desembarco anfibio establecieron rápidamente una cabeza de playa. Nuestra infantería, a pesar de su valor, no fue rival para las unidades mecanizadas del enemigo.
Los pueblos del Nord y Rivermouth ya han caído, y sus fuerzas avanzan rápidamente hacia las ciudades del interior de Verdant Plains y Southwatch. La reina Melissa apretó el reposabrazos de su silla, con los ojos brillando de determinación. Esto no puede continuar, declaró, su voz resonando como el acero. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para repeler a los invasores y proteger a nuestro pueblo. El general Millero, un estratega con una mente aguda para la táctica, dio un paso al frente, con expresión pensativa. Su Majestad, hemos recibido noticias del ministro de Exteriores de que el Imperio Parpaldía ha aceptado enviar armas y asesores para ayudar en nuestra defensa. Si bien este es un acontecimiento bienvenido, puede que no sea suficiente para inclinar la balanza de la batalla a nuestro favor. La reina Melissa asintió, su mente ya trabajaba a toda velocidad con las posibilidades mientras intentaba procesar las implicaciones de esta nueva alianza. Sus pensamientos eran un torbellino de esperanza y urgencia, pero no podían acallar la ansiedad constante que la corroía. El bombardeo implacable del Imperio Gravalcas había dejado cicatrices no solo en la tierra, sino también en los corazones de su pueblo. Ciudades enteras yacían en ruinas, sus calles antes bulliciosas ahora estaban en un silencio inquietante, salvo por los gritos de aquellos que lo habían perdido todo. Apretó los puños, con los nudillos blancos por la determinación. Tenía que proteger su reino a toda costa. El general Brooke continuó su informe, proporcionando relatos más detallados del campo de batalla. En las regiones del norte, nuestros golems de hierro e infantería están luchando para mantener la línea en el bosque de Silverwood. El terreno denso está trabajando a nuestro favor, frenando a sus divisiones mecanizadas, pero su superioridad aérea está resultando ser un desafío significativo. Sus bombarderos han atacado nuestras líneas de suministro, dificultando el sostenimiento de nuestras defensas. También enfrentamos un movimiento de pinza de su cuerpo del sur, que avanza a través de las colinas Hilded hacia la ciudad de Greenwood. La reina Melissa intervino, con voz firme. ¿Qué hay del frente oriental? ¿Estamos viendo algún progreso allí? El general Millero respondió, con tono sombrío. El frente oriental resiste, pero apenas. La batalla del paso de Downridge ha continuado durante días. Nuestras fuerzas, reforzadas por las capacidades mágicas del batallón Silverblade, han logrado estancar el avance de Gravalcas. Sin embargo, sus implacables bombardeos de artillería y la potencia de fuego superior de su infantería nos están desgastando gradualmente. Hemos perdido a muchos soldados valientes y el enemigo no muestra señales de retirarse. El general Brooke se irguió, adoptando un tono más moderado mientras proporcionaba la actualización. En las llanuras dracorianas, nuestro tercer cuerpo de ejército, bajo el mando de la general Alia Carven, está librando una feroz batalla en Greenfield Ridge. La 7 división blindada del enemigo ha sido implacable, haciendo retroceder nuestras líneas a pesar de nuestros mejores esfuerzos por mantenerlas. Nuestras fuerzas se están reagrupando ahora cerca del río Niera, con la esperanza de establecer una nueva línea defensiva. Señaló una zona boscosa en el mapa. En el bosque Misty, la situación es igualmente nefasta. La 5 División de Infantería del Imperio Gravalcas ha logrado penetrar profundamente en nuestro territorio, amenazando el pueblo de Westwood. Nuestras 4 y 6 brigadas de infantería están intentando actualmente retrasar su avance utilizando tácticas de guerrilla y la cobertura natural del bosque, pero su progreso es lento y costoso. El primer ministro Kanata asintió, absorbiendo la información. ¿Qué hay de las tierras altas del norte? ¿Cómo nos está yendo allí? El general Millero intervino. Las tierras altas del norte han sido escenario de una serie de escaramuzas, notablemente la batalla del Paso Frostwind. Nuestras fuerzas, lideradas por el general Alanor, han logrado mantenerse firmes contra la 3 División de Montaña de Gravalcas, utilizando el terreno a nuestro favor. Sin embargo, carecemos de la artillería pesada necesaria para sostener enfrentamientos prolongados, y nuestras líneas de suministro están cada vez más tensas. Los ojos de la reina Melissa se entrecerraron mientras examinaba el mapa. ¿Y qué hay de las defensas costeras? ¿Hemos progresado en la fortificación de nuestras posiciones allí? El general Brooke suspiró pesadamente. Nuestras defensas costeras están bajo bombardeo constante. La armada de Gravalcas ha establecido un bloqueo, y sus fuerzas anfibias han asegurado varios puntos clave a lo largo de la costa, incluyendo la ciudad portuaria de Sorilón. Nuestras fuerzas navales están gravemente superadas y estamos luchando por proteger nuestras rutas de suministro. La sala quedó en silencio mientras el peso de la situación se hundía en ellos.
Los líderes de Quatoine sabían que se enfrentaban a un enemigo formidable, uno cuyos avances tecnológicos superaban con creces los suyos. El armamento, los tanques y los aviones del Imperio Grab-Alcas, con un nivel comparable a la década de 1990, contrastaban crudamente con el ejército de la era napoleónica de Quatoine, incluso con la adición de mejoras mágicas, golems de hierro y wyverns. La reina Melissa rompió el silencio, con su voz teñida de urgencia. ¿Qué hay de los bombarderos enemigos que están causando estragos en nuestras ciudades y pueblos?, exigió con tono agudo. Estas máquinas monstruosas llueven muerte desde las alturas, dejando nuestras defensas destrozadas y a nuestra gente desesperada. ¿Han encontrado alguna solución para contrarrestar este ataque devastador? Sus ojos brillaban con una feroz resolución, reflejo del sufrimiento de su pueblo y su compromiso inquebrantable con su protección. La sala volvió a quedar en silencio, el peso de sus palabras colgaba pesadamente en el aire mientras todos esperaban la respuesta de Millero. La expresión del general Millero se ensombreció, sus rasgos marcados por la pesada carga de su nefasta situación. Había pasado incontables noches sin dormir planeando estrategias y contemplando cada movimiento posible, solo para quedarse corto ante el poder abrumador de la tecnología avanzada del Imperio Grab-Alcas. El recuerdo de las últimas batallas se repetía en su mente, escenas de sus nobles wyverns intentando valientemente mantenerse firmes contra los estilizados y mortíferos bombarderos, solo para ser derribados sin piedad. Aún podía escuchar los gritos angustiados de los jinetes de wyvern mientras sus majestuosas monturas caían del cielo, incapaces de rivalizar con la fría eficiencia de las máquinas enemigas. Me temo que hay poco que podamos hacer contra su superioridad aérea, admitió sombríamente, con la voz teñida de una mezcla de frustración y resignación. Nuestros wyverns, por valientes y poderosos que sean, simplemente no pueden competir con la tecnología avanzada del Imperio Grab-Alcas. Sus aeronaves son más rápidas, más maniobrables y están equipadas con armamento que supera con creces cualquier cosa a nuestra disposición. Cada encuentro deja a nuestras fuerzas diezmadas, nuestros cielos dominados por su ataque implacable. El general Millero, con la voz cargada de derrota, rompió el silencio. Hemos intentado todo lo que está a nuestro alcance, maniobras tácticas, armamento encantado, incluso los jinetes de wyvern más hábiles, pero todos nuestros esfuerzos han sido en vano. Los bombarderos enemigos vuelan a altitudes que nuestros wyverns no pueden alcanzar, y su velocidad les permite evadir nuestras defensas con facilidad. Llueven destrucción sobre nuestras ciudades, dejándonos impotentes para proteger a nuestro pueblo. La sala volvió a quedar en silencio, mientras la gravedad de sus palabras se hundía en los presentes. La realidad era dura e innegable. Sus métodos tradicionales eran ineficaces contra esta nueva forma de guerra. Los miembros del consejo intercambiaron miradas inquietas, sus mentes buscaban soluciones pero no encontraban ninguna. El primer ministro Kanata, un hombre conocido por su agudo intelecto y determinación inquebrantable, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con una chispa de esperanza. Puede haber una manera de equilibrar la balanza en el aire, sugirió, con voz firme pero cargada de urgencia. Todas las miradas se volvieron hacia él, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y esperanza cautelosa. La tenue luz del búnker pareció brillar un poco más mientras Kanata continuaba. El Sacro Imperio Milicial, la nación mágica más fuerte de Novus Orbis, ha estacionado un pequeño grupo de tareas en el reino de Altaras. Entre sus filas hay un ala aérea de casas de superioridad aérea Aegon, 5 aeronaves con un poder más allá de cualquier cosa que hayamos visto. La reina Melissa, con su porte real inalterado a pesar de las nefastas circunstancias, arqueó una ceja. ¿Propone que intentemos persuadir a algunos de sus pilotos para que deserten y luchen por nosotros?, preguntó, con la voz teñida de esperanza y escepticismo a la vez. Kanata sacudió la cabeza. No, su majestad. Convencer directamente a sus pilotos para que deserten sería casi imposible. Los miliciales son conocidos por su orgullo y lealtad. En su lugar, debemos apuntar más alto. Debemos asegurar la lealtad de su comandante, aquel que posee el mayor grado de autonomía en sus operaciones. Si logramos traerlo a nuestro bando, todo el grupo de tareas podría seguirlo. El general Sambrut, un estratega veterano con reputación de pragmático, frunció el ceño. ¿Y cómo propone que hagamos eso? Es poco probable que el comandante milicial abandone su puesto o su lealtad al imperio sin una razón de peso. La mirada de Kanata se endureció y se inclinó más sobre la mesa, con sus dedos trazando el borde de un mapa. Debemos ofrecerle algo mucho más grande que simples riquezas o títulos. Debemos ofrecerle un futuro, un legado.
Lo invitaremos a Kuat Oine bajo la apariencia de discusiones diplomáticas. Una vez aquí, le presentaremos una oferta que no podrá rechazar: el matrimonio con una de nuestras princesas y la promesa de que su hijo heredará el trono de Kuat Oine. La sala estalló en murmullos de incredulidad y preocupación. La reina Melissa levantó una mano, silenciando al consejo. ¿Está sugiriendo que vinculemos nuestro linaje real a un comandante extranjero?, preguntó, con voz tranquila pero cargada de incredulidad. Kanata asintió solemnemente. Sí, Su Majestad. Es una medida drástica, pero estos son tiempos desesperados. El comandante milicial, un hombre de ambición y orgullo, vería esto como una oportunidad para elevar su estatus más allá de lo que el Sacro Imperio Milicial jamás podría ofrecerle. Al casarse con nuestra familia real, no solo obtendría un trono, sino que también aseguraría su legado como el salvador de Kuat Oine. El general Millero, con el ceño fruncido en señal de reflexión, intervino. ¿Pero qué hay de la política de no agresión del Imperio Milicial? No atacarán a menos que sean provocados. ¿Cómo aborda este plan ese problema? Los labios de Kanata se curvaron en una tenue sonrisa. Esa es la belleza del plan. Una vez que el comandante esté vinculado a nosotros mediante el matrimonio y la promesa de un trono, tendrá un interés personal en nuestra supervivencia. Cuando los Grabbalkas inevitablemente ataquen de nuevo, no distinguirán entre Kuat Oine y las fuerzas miliciales estacionadas aquí. El comandante se verá obligado a actuar en defensa propia y, al hacerlo, lanzará todo el poder de los Casas Aegon V contra nuestros enemigos. La sala volvió a quedar en silencio mientras los miembros del consejo procesaban la audacia del plan de Kanata. Era una apuesta de escala sin precedentes, pero lo que estaba en juego era demasiado importante como para descartarla de inmediato. La reina Melissa, con expresión indescifrable, se volvió hacia sus asesores. ¿Qué dicen ustedes, General Brut? General Millero, ¿es este un camino que podemos recorrer? El general Brut, con los brazos cruzados, asintió lentamente. Es arriesgado, Su Majestad, pero podría ser nuestra única esperanza. La autonomía del comandante milicial le otorga la autoridad para actuar con decisión, y si logramos asegurar su lealtad, ganaremos no solo sus fuerzas, sino también su perspicacia estratégica. El general Millero, aunque todavía escéptico, cedió. El plan es audaz, pero la audacia puede ser justo lo que necesitamos. Si podemos presentar esta oferta de una manera que apele a su orgullo y ambición, podría funcionar. Sin embargo, debemos actuar con cuidado. Los miliciales no son tontos, y cualquier paso en falso podría conducir al desastre. Kanata, percibiendo la cautelosa aprobación del consejo, insistió. También debemos considerar los deseos personales del comandante. Más allá del poder y el legado, debemos apelar a su sentido del honor y del deber. Presentaremos esto como una empresa noble, una oportunidad para proteger a los inocentes y defender la justicia contra la tiranía del Imperio Grabbalkas. Al alinearse con nosotros, no solo asegurará su futuro, sino que también se convertirá en un héroe a los ojos del mundo. La mirada de la reina Melissa se suavizó mientras consideraba la propuesta. ¿Y qué hay de la princesa? ¿Cuál de mis hijas le ofrecería a este hombre? Kanata vaciló, consciente de la sensibilidad de la pregunta. La princesa Amara, Su Majestad. Es joven, inteligente y posee un encanto natural que podría ganar el corazón del comandante. Además, su linaje es impecable, y su matrimonio con el comandante consolidaría el reclamo de este al trono. Los ojos de la reina brillaron con una mezcla de emociones: orgullo, tristeza y resolución. Amara es de voluntad fuerte y leal a su pueblo. Si esto es lo que se necesita para salvar a Kuat Oine, creo que ella aceptaría. Pero debemos asegurarnos de que comprenda la gravedad de esta decisión y que su sacrificio no sea en vano. Kanata inclinó la cabeza. Por supuesto, Su Majestad. Nos acercaremos a ella con el mayor respeto y claridad. Ella será la piedra angular de este plan, y su papel será fundamental para asegurar la lealtad del comandante. Los miembros del consejo intercambiaron gestos de asentimiento. Su escepticismo inicial daba paso a un optimismo cauteloso. El plan era audaz, pero ofrecía un rayo de esperanza en su hora más oscura. El general Brut, siempre pragmático, planteó una última preocupación. ¿Y si los Grabbalkas no atacan? ¿Qué pasa si ven a través de nuestro plan y evitan provocar a las fuerzas miliciales? La sonrisa de Kanata regresó, esta vez más fría y calculadora. Entonces no les daremos opción. Escenificaremos un incidente, una operación de bandera falsa que implique a los Grabbalkas en un ataque al grupo de tareas milicial.
El comandante, ligado por el deber y el honor, no tendrá más remedio que tomar represalias. Y una vez que se dispare el primer tiro, todo el poder de los casas Aegon V se desatará sobre nuestros enemigos. La sala volvió a quedar en silencio, mientras el peso de las palabras de Kanata se asentaba sobre el consejo como un pesado sudario. El plan era despiadado, pero lo que estaba en juego era demasiado importante como para flaquear ahora. La reina Melissa, con voz firme y resuelta, rompió el silencio. Que así sea, entonces. Procederemos con este plan. Primer ministro Kanata, usted supervisará los preparativos y se asegurará de que se tengan en cuenta todos los detalles. General Brut, usted se encargará de la seguridad de nuestros emisarios y de la puesta en escena de la operación de bandera falsa. General Millero, usted asistirá en las negociaciones y se asegurará de que el comandante vea todo el valor de nuestra oferta. Los miembros del consejo se levantaron de sus asientos, con los rostros fijos en una expresión de determinación. El camino por delante estaba lleno de peligros e incertidumbre, pero estaban preparados para enfrentarlo de frente. Por el bien de su pueblo y la supervivencia de Quatoine, harían lo que fuera necesario para asegurar la victoria. Al concluir la reunión, la reina Melissa se dirigió al consejo una última vez. Este plan es nuestra última esperanza. Debemos ejecutarlo a la perfección, pues las vidas de nuestro pueblo dependen de ello. Avancemos con valor y resolución. Juntos, reclamaremos nuestros cielos y nuestra tierra. Los miembros del consejo salieron del búnker, con sus mentes trabajando a toda velocidad en las tareas venideras. El destino de Quatoine pendía de un hilo, y el peso de sus decisiones daría forma al futuro de su nación. Pero, por primera vez en semanas, había un rayo de esperanza, una oportunidad para cambiar el rumbo contra sus enemigos y asegurar un mañana mejor. Fin del capítulo 6. El link a la historia del autor estará en la descripción.